Quiero empezar con este tema, ¿correcto? Rapidísimo aquí. Voy a ampliarlo para que todos lo puedan ver, ¿correcto? Y aquí está una primera parte. Esta es la primera parte del curso. Me hubiera gustado dejarlo de lado porque, bueno, no está dentro del tema, pero sin embargo considero que yo no puedo avanzar si no sabemos qué es economía, ¿no? Así que esa parte rapidísimo nomás lo desarrollo. ¿Qué tal? Listo. Por ejemplo, acá hay un resumen que yo te lo recomiendo. O sea, de ahí cierro mi pantalla, te lo mando en PDF, todo lo que hemos hecho, ¿ya? Todos los rayados y todo igualito. Porque ya hacer una clase de otra manera ya no puedo. Así que me gana el tiempo. Empiezo. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de lo que es economía. ¿Estamos bien? Acá está la definición de economía. ¿Sabe lo que es la economía? Claro, imposible que no. La economía lo entendemos como la ciencia que estudia que el problema de la escasez. Mira, acá está. Ciencia de la escasez o ciencia de la elección, en fin. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Para los neoclásicos, la actividad económica, y para los socialistas, las relaciones sociales de producción. Eso es lo que hace que haya una diferencia entre economía y economía política. Profe, ¿es lo mismo la economía que la economía política? No. ¿Y cuál es la diferencia? El objeto de estudio que estudia la economía estudia la actividad económica, que estudia la economía política, las relaciones sociales de producción. ¿Están viendo lo que estoy presentando? Sí, chicos, sí, creo que sí, ¿no? Parece que estoy hablando solo. Chévere, profesor. Excelente, gracias, perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el problema de la economía? El problema de la economía es la escasez, ¿entendido? Lo que hace que haya recursos escasos y necesidades ilimitadas. Ese es el problema que siempre se va a presentar en la economía, lo que nos va a llevar al tema de costo de oportunidad. ¿Te acuerdas costo de oportunidad? Sacrificio de la mejor opción desechada. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el sacrificio de la mejor opción desechada. ¿Cuáles son los fines de la economía? Fines teóricos y fines prácticos. El fin teórico, entender, explicar, dar nuevos modelos. Y el fin práctico, satisfacer necesidades. Automáticamente, los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? En toda economía se presentan cuatro agentes económicos. ¿Cuáles son? La empresa, la familia, el gobierno y el sector externo. Existen cuatro agentes económicos: las empresas, las familias, el gobierno y el sector externo. Acá, en el caso, por ejemplo, de la familia, las empresas invierten, ¿correcto? Las familias consumen, el gobierno consume y el sector externo exporta e importa. Si todo lo juntamos, sale esto que es el PBI. ¿Cómo sacamos el PBI? Que es un tema que se verá al final, pero que obviamente ya desde el primer tema podríamos estar hablando de ello. Si sumamos el consumo de familias, el consumo del gobierno, las inversiones, las exportaciones y le restamos las importaciones. ¿Está bien? Listo. Otro punto que también es importante, siempre se ha discutido, ¿el Estado debe o no debe intervenir? Para algunos el Estado interviene y para otros el Estado no. Los que consideran que el Estado debe intervenir son partidarios de una economía dirigida. Los que dicen no se debe meter, economía liberal. Y los que dicen no, pero el Estado debe actuar regulando. Esa es una economía social de mercado. ¿Está bien? ¿Qué tipo de economía tenemos nosotros? ¿Qué tipo de economía tenemos nosotros? Tiene que ver, bueno, la mano invisible tiene que ver con la economía liberal. ¿Qué tipo de economía tenemos nosotros? Una economía social de mercado, una economía social de mercado, ¿entendido? Una economía mixta, ya se metió a mi ley, allá como la política de mi ley, no, es una economía mixta, ¿está bien? La Constitución Política en su artículo 58 habla de que el Perú tiene una economía social de mercado, ¿correcto? Listo, por si acaso, importante, ¿eh? Importante. Mira, acá, y de aquí hablamos de los métodos de la economía.
Los métodos de la economía. Método de la economía. La palabra método viene de meta. Meta significa fin y odo significa vías. Conjunto de procedimientos, vías encaminados para lograr un fin determinado. Listo. Correcto. Mira, y si la idea va de lo particular para llegar a lo general, ese es el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? Es el análisis de un hecho que va desde lo particular, observando hechos particulares, planteando hipótesis y llegar a conclusiones generales. Ley, ese es el método inductivo. Entonces, cuando hablamos del método inductivo, hablamos de observar, plantear hipótesis y ley. En cambio, el método deductivo, ¿qué es el método deductivo? Aquel que parte de la ley y vamos a estudiar hechos particulares. De la ley a hechos particulares, eso se llama método deductivo. Planteamos la ley, comparamos y comprobamos su validez. Eso es. ¿Entendido? Planteamos la ley, comparamos y comprobamos su validez. ¿Listo? Pregunta San Marcos. Correcto, seguimos bajando. Y por acá está el llamado que método dialéctico. El método dialéctico. Si hablamos del método dialéctico, escúchame, ¿qué es el método dialéctico? Es el método de las contradicciones. Uno de los métodos empleados por Carlos Marx, el método empleado por Carlos Marx para explicar el por qué la sociedad evoluciona. ¿En base a qué? A las contradicciones. Tesis, antítesis y síntesis. ¿Está bien? Tesis, afirmación, antítesis, negación y síntesis, negación de la negación. Espero que estés recordando toda esta parte, ¿ah? ¿Está bien o no? Listo. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Sí. Tienes que haberlo desarrollado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos, chicos, Todo vamos, bien. vamos. Listo. Bacán. Cualquier Todo cosita, bien, acá profesor, todo estamos, ¿eh? bien. Bacán. Acá estamos, ¿eh? Cualquier cosita, acá estamos. Este que sirva como un resumen ahí, bacán. Cuando lo necesitas, dale una miradita, te va a ayudar. Otro, seguimos bajando por acá. Un punto importante, un punto que viene en San Marcos. Y va a venir, al menos lo del bloque de, ellos van a tener una pregunta de esto. Vas a ver, ¿eh? División de la economía. División de la economía. ¿Quién nos deja la división de la economía? John Neville Keynes. John Neville Keynes, el padre de John Maynard Keynes. ¿Ya? John Neville Keynes. Él divide la economía en dos campos. ¿Cuál? Positiva y normativa. Él divide la economía en dos campos, una economía positiva y una economía normativa. La economía positiva estudia las cosas como son y la economía normativa el cómo debería ser. La economía positiva estudia las cosas tal como se presentan. La economía normativa, las cosas como deberían ser. Donde yo hago, ¿qué te digo? Donde yo, ¿qué te digo? Expreso mis opiniones es en la economía normativa. Donde no hago, ¿qué te digo? Análisis valorativo es en la economía positiva, donde te digo las cosas simplemente como son. La economía positiva, para su estudio, se divide en dos partes: economía descriptiva y teoría económica. ¿De qué trata la economía descriptiva? La economía descriptiva es aquella parte de la ciencia económica, aquella parte de la economía positiva que utiliza datos estadísticos para analizar, comparar lo que pasó en el tiempo. Utiliza la estadística, ¿entendido? Eso es economía descriptiva. Recolecta datos, los compara, recolecta datos, estadística, y se pone a comparar. Correcto. Eso es que, eso es economía descriptiva. Muy bien. Luego vemos por acá la microeconomía. En teoría económica hablamos de micro y hablamos de macroeconomía. ¿Qué estudia la microeconomía? O la microeconomía es también llamada teoría de los precios. La microeconomía estudia el comportamiento individual. La microeconomía estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? La empresa, la familia, el gobierno y el sector externo. El comportamiento individual de ellos lo ve la micro. El comportamiento global lo ve la macro. ¿Entendido? Por ejemplo, acá he puesto un ejemplo. Si dice, Andrea no tiene, está sin trabajo,
Andrea no tiene trabajo, es un fenómeno micro. Pero si yo digo el desempleo en el Perú, es macro. Cuando yo digo el consumo de las familias en el Perú se incrementó, micro, macro. El consumo de las familias en el Perú se incrementó. ¿Ese es un fenómeno micro o un fenómeno macro? Macro. Macro, pues, cierto, cierto. Si yo digo inflación es micro o macro. 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 Macro, ¿sí o no? Profe. Listo. Y cuando vino la pregunta de San Marcos que decía, subió el kilo de bonito a 5 soles en el Perú, ¿qué es? Micro. Micro. Micro porque es un producto. Claro, el que menos dijo macro, pero profe, ¿por qué no macro? No, pero dicen el Perú, está bien, pero es un producto, pues. Es un producto, entonces eso es micro. Si hablamos de inflación es macro, pero si hablamos del precio de un producto es micro. O cuando vino la pregunta de San Marcos que hablaba la producción de papa en el departamento de Junín. Hablaba de la producción de papa en el departamento de Junín. Micro, macro. Micro. ¿De qué está hablando? De la producción. ¿De qué está hablando? De la producción de papa. ¿Cuántos producen papa en Junín? ¿Sabes tú? ¿Cuántos producen papa en Junín? Yo no sé. ¿Tú? Entonces, ¿es micro o es macro? ¿Es micro o es macro? Es macro. Si yo digo la producción de papa en la chacra de María, la producción de papa en la chacra de María es micro, pero la producción de papa en el departamento de Junín, ¿cuántos producen papa? Es macro. Vamos, preguntas. ¿Me entienden? Ese es básico, ¿eh? Ese es básico, chicos. Tienen que saber ese tema. Ese tema de micro y macro varía. Pero ya, listo. Cualquier cosita me van diciendo. Listo. Seguimos, Profesor, seguimos. una Te pregunta. escucho. Cuando es precio, significa micro. Es que escúchame. El precio del pan es un producto. El precio del pan es un producto. Estoy hablando del precio del pan. Estoy hablando del precio de un producto. Pero si yo digo la producción de papa, ¿cuántos producen papa? Yo no estoy hablando del precio de un producto, estoy hablando de la producción de papa. ¿Cuántos producen papa? ¿Entiendes? Entonces ya no estoy hablando la producción de papa en la chacra de María o en la chacra de José. No, la estoy hablando de la producción de papa. ¿Cuántos producen papa? No sé, es macro, pues. Es diferente, es diferente. El otro es el precio de un producto. Micro, porque estoy hablando del precio de un producto. Si yo digo inflación, es el precio global. Pero si yo hablo de la producción de papa en un departamento, ¿cuántos producirán papa en ese departamento? No sé, pero te aseguro que son muchos. Eso ya es macro. ¿Ya? Bueno, Ok, profesor, gracias. ya, listo. Y después tenemos en la parte de economía normativa, ahí encontramos lo que son las medidas que el Estado toma. El Estado, ¿qué medidas va a tomar? El Estado va a tomar, por ejemplo, las medidas siguientes, ¿no? Por ejemplo, o primero, ¿qué son las políticas económicas? Las políticas económicas son medidas que el Estado toma y tiene por objetivo el objetivo de toda política económica está en una mayor producción, en un mayor empleo y en la estabilidad de los precios. ¿Qué es lo que se va a buscar? Una mayor producción, un mayor empleo, estabilidad de los precios, ¿correcto? Y entre las principales políticas que tenemos acá, tenemos política fiscal, MEF. ¿Quién tiene a cargo la política fiscal? El MEF. ¿De qué trata la política fiscal? La política fiscal está relacionada con qué? Con el gasto público. La política fiscal está relacionada con el gasto público, ¿entendido? Y por lo tanto, ese gasto puede ser expansiva o contractiva. Cuando la política fiscal es expansiva, cuando, ojo, aumente el gasto. Cuando la política fiscal es contractiva, cuando se reduce el gasto, ¿ya? Entonces, la política fiscal puede ser expansiva y la política fiscal puede ser contractiva. Por ejemplo, durante la pandemia,
el gobierno empezó a soltar dinero. Por ejemplo, el gobierno dio subsidios, mal llamados bonos, y dio el bono Me Quedo en Casa, el bono 360, el bono Yanapay, el bono X y el bono Z. ¿Qué es eso? Es una política fiscal, ¿sí o no? ¿Expansiva o contractiva? Pueden escribir o no se puede escribir. Expansiva. Contractivo. Es una política fiscal expansiva, más gasto, claro. Bien, ahí, joven. Es política fiscal expansiva, mayor gasto. Y, profe, ¿para qué mayor gasto? La idea es que la gente tenga dinero. ¿El gobierno qué quería? Que la gente tenga dinero. ¿Y tú con dinero qué haces? Compras, ¿correcto? Consumo. Y compras, consumes. Y el empresario, al ver que le compran, ¿qué hace? Invierte, Produce. produce. Invierte. Produce, invierte para producir, ¿sí o no? Eso es lo que quería el gobierno. ¿Tú sabes cómo quedamos después de la COVID? O en el año 20, ¿cómo quedamos? Estábamos mal. Entonces el gobierno tenía que impulsar la economía. Y la idea, ¿cómo impulsando? Soltando dinero. Pero ¿qué pasó? Se soltó los bonos, se retiró AFP, se retiró CTS, se adelantó vacaciones, se soltó dinero. Y si hay mucho dinero, ¿qué se genera? Inflación. 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 Entonces, inflación. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Aplicar políticas. En el 2022 se empezó a aplicar políticas restrictivas, o sea, políticas fiscales contractivas. Esa es la respuesta de Renzo que me está preguntando. Entonces, ante un proceso inflacionario, que hay mucho dinero, solución, restringir la cantidad de dinero que circula. Entonces, estamos hablando de una política fiscal contractiva, ¿me entiendes? Entonces, profe, entonces, cuando hay inflación, ¿cuál es el correctivo? Una política fiscal contractiva. Cuando tenemos un problema de producción y queremos incentivar la producción, una política fiscal expansiva. Depende de qué querramos hacer. Por ejemplo, ese es uno. El BCR también interviene. El BCR también interviene aplicando políticas monetarias. Las políticas monetarias las tiene a cargo el Banco Central de Reserva. El BCR va a manejar, ¿qué te digo? Las llamadas políticas monetarias. O sea, el BCR inyecta dinero a la economía o retira dinero de la economía. Profe, ¿y qué tipo de restricciones puede poner el gobierno? ¿Para qué? ¿Restricciones para qué? No te entiendo. ¿Restricciones para qué? ¿Cómo qué medidas? No sé. Restricciones. Si te refieres, a ver, para la inflación. Bueno, los correctivos a la inflación sería que una política fiscal, perdón, una política monetaria contractiva. Por ejemplo, una idea para que la gente no tenga mucho dinero sería que elevar la tasa de encaje legal. Con una elevación de la tasa de encaje legal, que es la cantidad de dinero que los bancos guardan en el BCR, va a haber menos dinero circulando. Uno, dos, elevar la tasa de interés. Si se eleva la tasa de interés, la gente no va a querer pedir un préstamo. Entonces no va a haber mucho dinero circulando. ¿Entiendes? Entonces, esas son medidas que el gobierno puede hacer para lograr reducir un proceso inflacionario. Elevar la tasa de referencia, que es lo que hizo el BCR. Y fíjate, en plena COVID, la tasa de referencia llegó a 0,25. O sea, la tasa de interés de lo interbancaria bajó de tal manera que los créditos se incrementaron en plena COVID. ¿Para qué? Para que la gente tenga plata, compre y el empresario al ver que le compran produce. Pero eso generó inflación y en el 2022 se empezaron a aplicar políticas contractivas, entre ellas elevar la tasa de referencia y subió a 7,75. Listo, muy bien. Me dice, aumentar el IGB también. Podría ser, pero no te olvides Una que pregunta. no te olvides que el incremento del IGB genera efectos negativos. ¿Por qué? Porque si sube el IGB, sube el precio. Y si sube el precio, la gente produce menos. Entonces es recesivo. No es tan buena la medida que quieres aplicar.
Una pregunta, alguien me dijo por ahí una pregunta, te escucho. Sí, profesor, tengo entendido que en Estados Unidos hace unos años, bueno, hace muchos años también se aplicó lo mismo, porque en un periodo de tiempo los bancos estaban dando préstamos y préstamos a las personas y eso afectaba directamente la economía del país. Y Claro. creo que se aplicó lo mismo que en Perú, ¿no? Ahí creo que fue donde inició. Claro, estás hablando de la crisis financiera del año 2008. La crisis Ujú. financiera del año 2008 justamente se dio por un exceso de créditos. Créditos, o sea, burbuja, hubo la burbuja inmobiliaria. Y al final, obviamente, el excesivo crédito, soltaron mucho dinero, los bancos no tenían respaldo de esos préstamos. Al final, los bancos quebraron. Entonces, una medida correctiva era elevar la tasa de interés para que los bancos ya no presten, para que la gente ya no pida dinero. Claro, esas también son medidas que se pueden aplicar. Cierto, cierto lo que tú señalas, es cierto, muy bien. Y bueno, la política monetaria puede ser expansiva y contractiva, ¿ya? Listo. Por acá me preguntaron, dice, diferencia entre tasa de encaje y tasa de referencia. La tasa de encaje, te cuento, la tasa de encaje es el porcentaje de dinero que los bancos o que el BCR fija para que todas las entidades financieras, cajas, AFP, seguros, guarden un dinero en el BCR para con ese poder, con ese dinero, poder controlar la cantidad que circula. Por ejemplo, si la tasa de encaje legal se eleva, va a haber menos soles circulando. Pero si la tasa de encaje legal baja, va a haber más dinero circulando. En cambio, la tasa de referencia es otra cosa. La tasa de referencia es la tasa que el BCR fija entre bancos. O sea, cuando un banco le puede prestar dinero a otro banco, ¿eh? Hay préstamos entre ellos. ¿Y quién fija la tasa de referencia promedio entre bancos? El BCR. Si la tasa de referencia se baja, entonces los créditos aumentan, va a haber más dinero circulando. Pero si la tasa de referencia se eleva, los créditos se encarecen, la gente no quiere pedir préstamos, entre bancos tampoco. Así funciona esto. Y bueno, y me meto rápidamente al otro punto, que es tu tema del día de hoy, que es un tema importante también, pero que lo estoy trabajando así con cuadritos, porque de esa manera te puedo ayudar. Más ya no puedo hacer. Vamos a ver aquí. Ahí está. Bien. El tema, por ejemplo, es proceso económico. Muy bien. ¿Qué es el proceso económico? Cuando hablamos del proceso económico, hablamos del conjunto de actividades económicas que realizan los países entre sí. La intención del proceso económico es justamente eso, ¿no? Producir para consumir. Cuando hablamos del proceso económico, hablamos de todo un conjunto de actividades económicas encaminadas a qué? A producir para consumir y a consumir para nuevamente volver a producir. ¿Entiendes? Esa es la idea del proceso económico, activar la economía. Y está formada por etapas, que son, las etapas son, en primer lugar, la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. ¿Cuántas etapas tiene el proceso económico? 5. La idea es producir para consumir, la idea es consumir para nuevamente volver a producir. Y ahí se lleva a cabo esto. Producimos, consumimos, consumimos, producimos. Y la economía hasta que se reactiva ahí. Lo ideal sería que entre la producción y el consumo haya una igualdad. ¿Qué pasa si se rompe esa igualdad? Se genera un proceso de crisis. ¿Entiendes? Un proceso de crisis. Entonces, profe, entre la producción y el consumo debe haber una igualdad. Sí. Para que se cumpla lo que decía Say. Pero Say, está loco Say. ¿Te acuerdas de Say? Jean-Baptiste Say, o también llamada ley de los mercados. ¿Qué decía Say? O también llamada ley, o también llamada ley de los mercados. Ahí está lo que decía Say. Ley de mercados. ¿Qué decía Say? Toda oferta crea su propia demanda. Bajo la ley de Say, todo lo que se ofrece tiene comprador. La pregunta ¿es cierto eso, que todo lo que se ofrece tiene comprador?
Mentira, pues. Porque si todo lo que se ofrece tuviera comprador, entonces la crisis del 29 nunca hubiese habido. ¿Está bien o no? La crisis del 29, ¿por qué se da? Por exceso, por escasez de producción. Exceso. Exceso de Exceso. producción. Entonces, si todo lo que se ofrece tuviera comprador, entonces la ley de SAI se hubiera cumplido y la crisis nunca hubiese habido. Entonces, pregunta de examen de admisión. ¿Quién negó la ley de SAI? John Maynard Keynes. ¿Quién niega la ley de SAI? Dice, oye, está loco, SAI. ¿Cómo va a decir que todo lo que se ofrece tiene comprador? ¿Quién negó la validez de la ley de SAI? Keynes. ¿Y qué dijo? Eso es mentira. La demanda genera oferta. No es que toda oferta crea su propia demanda. No, más bien la demanda genera su oferta. ¿Entiendes? Y es cierto, pues, porque el productor produce dependiendo de lo que tú quieres. Yo te ofrezco lo que tú quieres, ¿entiendes? Yo te pido que estés activo, que estés preguntón, porque si tú ves que apago mi cámara, ya estoy en otra. Ya cuando tú ves que apago mi cámara, ya el profesor está haciendo otra cosa, está limpiando su celular, ya. O sea, si tú no estás conmigo, yo tampoco. Ya no te sigo, ya. Entonces, por eso trata de que estemos ahí, ¿ya? Listo. Si ya tú ves que apago mi cámara, ya el profesor ya tengo otra, ya. Es que si tú no me contestas, si tú no estás conmigo, entonces, ya, yo te doy lo que tú quieres, pero tienes que estar ahí, ¿entiendes? Por eso. Ya más o menos ya me entendiste, creo. Entonces, la demanda genera su oferta. Todo, la demanda genera oferta. Muy bien. Ahora, seguimos acá. Las empresas forman una industria y las industrias forman el sector productivo. ¿Entiendes? La demanda genera industria. O sea, por ejemplo, el conjunto de empresas forma una industria. Profe, ¿qué es una industria? Un conjunto de empresas. Si yo digo la industria minera, ¿de qué hablo? De todas las empresas dedicadas al sector minero. Si yo digo la industria de transporte, hablo de todas las empresas dedicadas al sector transporte. Las industrias forman sectores y los sectores productivos pueden ser primario, secundario y terciario. Primario, ¿de qué abarca? Extractivo. Secundario, ¿qué abarca? Transformativo. Y terciario, ¿qué abarca? Prestación de servicios. ¿Entendido? Primario, secundario y terciario. Muy bien. Primario, como te digo, acá extractivo. Secundario, como digo por acá, transformativo. Y terciario, ¿qué es? Prestación de servicios. Muy bien. ¿Qué dice Petty? Dice que las economías, a medida que se desarrollan, tienden a la prestación de los servicios. ¿Está bien? Eso también es una gran mentira. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de población en el Perú está dedicado ¿qué? Al comercio. No me vas a decir que es un país desarrollado, entonces tampoco, pues la ley de Petty queda como una teoría, ¿no? Sino que en el Perú es muy especial, se cumplen, ocurre cosas bien especiales, ¿no? Se supone que debería cumplirse las leyes, pero en el Perú a veces no se da. Seguimos. ¿Qué es la producción? Cuando hablamos de producción, mira, cuando hablamos de producción, estamos hablando de qué? De creación de bienes y servicios. ¿Está bien? La producción es crear bienes y servicios. Esa es por ejemplo, consideramos que era la primera etapa, pero CEPRE lo ha puesto en esta vez, en este boletín último, CEPRE ha puesto la inversión como primera. Profe, total, ¿es primera la producción? Perdón, ¿la inversión es primera o es quinta? Bueno, en el último boletín CEPRE ha puesto la inversión como primera. Siempre lo había puesto como quinta. ¿Entendido? Ahí es que es una polémica. Pues, ¿cuál es primero? El huevo o la gallina, igualito. Profe, pero yo ¿cómo voy a producir si no invierto? ¿Y cómo vas a invertir si no has producido nada? ¿Entiendes? Ahí viene el problema. Pues. Me quedo con que la producción es primera. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran los factores originarios de la producción. El trabajo y la naturaleza son factores originarios de la producción. Por eso considero que ahí debería estar la primera. De ahí ya viene el resto, ¿no? Viene el resto, obvio.
Entonces, la producción es la etapa de creación de bienes y servicios. Luego viene la circulación. La circulación es la etapa del traslado. Aquí en la circulación se junta la empresa y la familia. En la circulación encontramos los mercados. ¿Por qué? Porque la empresa y la familia, el ofertante y el demandante se juntan y eso es lo que da origen a los mercados. ¿Está bien? Entonces, profe, ¿dónde se forman los mercados? En la circulación. Luego viene la distribución, que es el reparto de la riqueza. Luego viene el consumo, que habla del uso de los productos. Y luego viene la inversión, que consiste en reponer el capital que se depreció. ¿Entiendes? Y nuevamente volvemos a producir y nuevamente se repite la historia. Eso es la circulación. Perdón, el proceso económico. Ahora, cuando hablamos de producción, mira, acá cuando hablamos de producción, ya sabemos que es una de las etapas del proceso económico. Aquí, en la empresa, ¿alguna cosa? Creo que no. En la empresa ingresan los productos, se combinan y salen productos. A la empresa ingresa el factor trabajo, L. ¿Qué es L? Labor, trabajo, naturaleza, N, K de capital. Ingresan los factores a la empresa, se combinan ahí y salen como productos. ¿Está bien? Y salen como productos. ¿Quiere decir entonces que el volumen, la producción, depende de los factores? Claro que sí. ¿Está bien? El volumen de producción depende de los factores, claro, eso se llama función de producción. Pero al momento de graficarlos, tomo en cuenta solamente dos factores, ¿correcto? Voy a tomar en cuenta dos factores. Voy a decir que Q esté en función de L, considerando que todo lo demás se mantiene constante. O sea, todos los demás factores los voy a mantener que constantes. ¿Entendido? O sea, lo que pasa es que cuando yo quiero graficar la función de producción, debo entenderlo que en un eje cartesiano solamente hay dos, ¿sí o no? X, Y, igualito acá. Q está en función de ¿qué? De L, N y K, está bien, pero para graficarlo en un plano solamente utilizo dos, considerando que todo lo demás se mantiene constante. ¿Y qué observamos acá? Acá observamos esto, que a medida que más trabajadores voy contratando, la producción va aumentando. A medida que más trabajadores voy contratando, la producción va aumentando, hasta llegar un momento que cuando contrato más trabajadores, la producción se contrae. ¿Por qué? Porque ahí se cumplió una ley. ¿Qué ley es? Ahí se cumplió una ley. ¿Te acuerdas de la ley? Esta de aquí. La ley de rendimientos decrecientes. Esa es la ley de rendimiento decreciente ¿de quién? De David Ricardo. ¿Ya? ¿Qué dice David Ricardo? Dice que si a un factor fijo, como la máquina, si a un factor fijo, ¿cuál sería el factor fijo? Profe, una máquina, ya. Si a un factor fijo se le va agregando más unidades de un factor variable, el producto marginal del último factor va a ser cada vez menos. ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿Sí? A ver, vamos a tratar de cualquier cosa pregunten. Yo no te puedo ayudar si tú no me preguntas, ¿ah? Yo no te puedo ayudar si no me preguntas. Es diferente a que estemos en presencial. En presencial te noto la cara y ya sé que estás perdido, pero acá no te puedo ver la cara. Pero pregunta, ¿ya? Listo. Entonces, vamos de nuevo. Acá vemos lo siguiente, el producto medio. Primero, veamos qué es el producto medio. El producto medio es productividad y mide la eficiencia del factor productivo. ¿Cómo obtengo el producto medio? Dividiendo el volumen de producción entre el número de factor. Profe, en castellano, en una empresa se producen 100 camisas utilizando 2 trabajadores. En una empresa se producen 100 camisas utilizando 2 trabajadores. ¿Cuánto en promedio hace cada uno? 50. Eso es producto medio. ¿Me entiendes o no? O sea, ¿qué es el producto medio? Lo que aporta en promedio cada factor productivo. Ese es producto medio. ¿Cuánto aporta en promedio cada factor productivo? ¿Ya? O sea, producto medio es igual a Q sobre el número de factor. ¿Está bien?
Si en una empresa se producen 1.200 pantalones utilizando 3 trabajadores, ¿cuánto es el producto medio? ¿Cuánto es el producto medio? Ahorita voy por ahí, ahorita voy por ahí. Entonces, ahí estaríamos hablando de 400. ¿Estamos de acuerdo? Si estoy hablando de 1.200 pantalones utilizando 3 trabajadores, cada uno produce 400. Ese es producto medio. El empresario, ¿qué es lo que quiere el empresario? El empresario lo que busca es aumentar la productividad. El empresario quiere aumentar la productividad. ¿Por qué? Porque aumentar la productividad significa producir más con lo mismo o producir lo mismo con menos. ¿Entendido? ¿Qué significa, por ejemplo, aumentar la productividad? Un empresario quiere eso, quiere que sus trabajadores produzcan más, pero gastando menos. O sea, aumentar la productividad significa producir más con menos o producir lo mismo, pero con menos factores empleados. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso es lo que buscan. ¿Cómo se puede lograr un incremento de la productividad? Mandando a sus trabajadores a capacitar, una mejora del capital humano, o también con unas nuevas técnicas, nueva tecnología. Eso incrementaría la productividad. ¿Y qué se obtiene acá? ¿Y qué gano yo? El empresario gana más beneficios y menos costos. Imagínate tú en una empresa tener que pagar a un electricista y tener que pagar a una persona que haga limpieza. Profe, son 2 sueldos, sí, pero ¿por qué no hacemos lo siguiente? Al señor de limpieza lo mandamos a que lleve un curso de electricidad y al final nos saldría más barato. Correcto. Profe, pero estamos invirtiendo en él. Claro, por eso. La idea es mejorar, capacitar, ¿no? Capital humano. Al final nos ahorraríamos un sueldo. ¿Entiendes? Eso es la idea. Correcto. Y por acá, profesor, pero habría que pagarle un poquito más al trabajador que hace también de electricista, pero te saldría aún así menos. Y el otro es producto marginal. El producto marginal es el producto adicional. El producto adicional que aporta el último factor productivo cuando se incorpora a la producción. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Si Allison y yo hacemos 20 camisas a la semana y con Luciana hacemos 30, ¿cuánto aportó Luciana? Repito, si Allison y yo hacemos 20 camisas a la semana y con Luciana hacemos 30, ¿cuánto aportó Luciana? 10. ¿Cierto? Eso es. Si lo contratamos a Leticia y hacemos 35, ¿cuánto aportó Leticia? Ya éramos 3, ahora con Leticia somos 4. Con Leticia somos 4. No sé si me entiendes. Ya, de nuevo. Con Leticia, con Luciana éramos 3, ¿correcto? Y producíamos 30. Pero ahora con Luciana producimos 35. ¿Cuánto aportó Luciana? 5. Eso es producto marginal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el producto marginal? El producto que aporta, mejor dicho, el último factor productivo que se incorpora a la producción. Alguien me preguntó por interno, me decía, profe, ¿me puede dar un ejemplo de ley de rendimiento decrecientes? Muy bien, ya con todos esos datos, ahora sí llego a ley de rendimiento decrecientes. Por ejemplo, listo, escúchame. Tengo un horno que hacemos pancito, ¿ya? Tengo un horno que hace pan. Muy bien. Ese horno produce 200 panes por hora. 200 panes por hora. Entonces, entre Pamela y yo hacemos los panes. Pero a cada rato viene, señor pancito, Pamela atiende, por favor. Ya, profe, ella va, atiende. Y yo me quedo haciendo el pancito. Viene de nuevo a ayudarme, señor pan, Pamela, por favor, atiende. Ya, profe. Y listo. No avanzamos. Entonces, lo contratamos a Luciana. Entonces, Luciana y yo hacemos el pan y Pamela se queda en la tienda. Pregunto, ¿la producción aumenta? ¿Sí o no? ¿La producción aumenta? Sí. ¿Y por qué va a aumentar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener a Pamela dedicada a la tienda y sí, sí va a producir, va a aumentar la producción. Porque Pamela se va a dedicar solo a la tienda y Luciana y yo vamos a estar trabajando haciendo pan. Claro. Entonces,
La producción aumenta, sí, pero tenemos bastante demanda de pan y la contratamos a Sari. Ya somos 4. ¿La producción aumenta? Sí, correcto. La contratamos a Leticia. Ya somos 5. ¿La producción aumenta? Sí. La contratamos aquí en fin, a Renzo. La producción aumenta, ya no tanto, ya. Llega un momento en que tú contratas a un trabajador más y ya no, ya es mucho, ya. ¿Cuál es el problema? El problema es que estoy contratando más trabajadores, pero no cambio de máquina. No porque tenga más trabajadores la máquina va a producir más, imposible, ¿entiendes? Entonces, cuando contrato más trabajadores y mantengo la misma cantidad de maquinarias, va a llegar un momento en que la producción llega a su punto más alto y un nuevo trabajador, en vez de sumar, empieza a restar. ¿Entiendes? Eso ha sido pregunta de San Marcos. Cuando hablaba de que era cumpleaños de Pepe y sus amigos llegaron a visitarlo, pero Pepe tenía una cocina tan pequeña que cuando entraron a la cocina se estorbaron y no lograron producir nada. La pregunta es, ¿con qué se relaciona ese hecho? Con la ley de rendimientos decrecientes. Claro, porque si tienes una cocina tan pequeña para tanta gente, al final se estorban y no producen más. Esa es la idea, ¿está bien? Por eso que aquí dice así, acá dice así, acá dice así. Dice, si a un factor fijo, como la máquina, como el horno que estoy poniendo de ejemplo, se le agrega un factor variable, como trabajadores, que estoy agregando el número de trabajadores, el producto marginal, o sea, lo que va produciendo el último trabajador, va a ser cada vez menos. Esto se cumple a corto plazo, porque a largo plazo todos los factores son variables. ¿Está bien? Y listo. Ahora, la curva de posibilidad de producción muestra, esa curva que tú ves ahí muestra el conjunto de combinaciones que se pueden lograr con los recursos escasos que se poseen. ¿Está bien? Por ejemplo, si tengo un recurso escaso, estoy poniendo un ejemplo acá, tengo 5 soles, o compro 5 panes con pollo, imaginemos que esté un sol, o 5 vasos con quinoa, imaginemos que esté un sol. Entonces, yo debo decidir, o estoy en el punto A o estoy en el punto B. Profesor, ¿y por qué no mitad? Ya puede ser, compro 3 panes con pollo y 2 con quinoa y estaría en el punto C. Cada punto dentro de esta línea, dentro de esta frontera, estoy utilizando al máximo los recursos. Por debajo se llama capacidad ociosa. Por ejemplo, podría estar en el punto D, sí, pero ¿qué implica estar en el punto D? Que solo estoy comprando un pan con pollo y 2 con quinoa. O sea, no estoy utilizando al máximo los recursos. Eso se llama capacidad ociosa. Podría estar en este punto que está fuera de la curva. Profe, ¿qué significa estar ahí? Que estoy comprando con los 5 soles, 5 pollos, panes con pollo y 5 quinoas. ¿Podría ser posible? No, se llama nivel imposible. Todo punto, toda combinación por encima de la frontera se hace imposible. ¿Está bien? Listo. Eso es el tema del día de hoy. ¿Está bien? Vamos a ver algunas claves. Vamos a ver algunas claves, a ver cómo nos va. A ver, vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va. Por ejemplo, dice, el terminal portuario Paracas, concesionario del Puerto General San Martín de Pisco, informó el inicio de la temporada de cruceros para el periodo 2019-2020. Durante los meses de octubre de 2019 y abril de 2020 se estima que llegarán 29 cruceros, lo que representa un incremento de más de 100% respecto al año 2018-19, con los que se incrementaría ¿qué? El turismo. ¿Y el turismo qué es? Servicio. Servicios. Entonces la clave correcta va a ser ¿qué? Terciarios. Claro, acá sería terciario. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Porque está hablando de cruceros, está hablando de cruceros. Y los cruceros está hablando del turismo, en otras palabras. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahí estamos hablando de terciario. Muy bien. Muy bien. A ver, seguimos bajando, seguimos bajando. China
Dice acá, China se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de proyectos en sectores de energía y transportes, superando organismos tradicionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. A este país le interesa invertir en desarrollo de infraestructura porque le permite facilitar y abaratar los costos del comercio. De acuerdo al texto anterior, se puede afirmar que el país asiático está realizando inversiones en la fase del proceso económico denominado Producción. Sí, no está claro. China se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de proyectos de sectores de energía y transportes, superando organismos tradicionales como... Ah, listo. A este país le interesa invertir en desarrollo de infraestructura, donde le permite facilitar y abaratar los costos del comercio. ¿De acuerdo? Es que yo tengo una respuesta que me han mandado, ¿ya? Yo tengo una respuesta que me han mandado y me han mandado como clave circulación. Pero para que sea circulación, o sea, podría ser circulación si la arreglamos, pues, porque ahí está, ahí le falta. Da la impresión que fuera producción. Espérate, ¿cómo la arreglamos para que salga la respuesta que me han dado? A este país le interesa invertir en desarrollo de infraestructura porque le permite abaratar los temas de comercio. De acuerdo con el texto referido al comercio, al texto de... Ahora sí. Ahora sí estaría mejor. Con respecto al comercio, porque la primera parte da la impresión que es producción, pues invierten, está invirtiendo, ¿dónde está la producción? Ya, entonces así, ahora sí. A este país le interesa invertir infraestructura porque le permite facilitar y abaratar los costos del comercio. De acuerdo al texto anterior que se refiere al comercio, se puede afirmar que el país asiático está realizando inversiones en la fase... Ahora sí. Ahí está mejor, circulación, y no modifico nada. Ya, para no modificar la respuesta. Ya está. Seguimos. Ahora sí, con esa observación, ¿ah? Con esa observación. Si no, no sale. Listo. Muy bien. 3. En la pregunta número 3. A ver. Producto de la paralización de las actividades económicas por la pandemia del coronavirus, muchas empresas del sector como transportes y turismo realizaron sus actividades. Sus ingresos prácticamente desaparecieron, pero aún así tenían que cubrir sus costos, como alquiler de local. Correcto. Entonces ahí hablamos de costos fijos. ¿Está bien o no? Cuando hablamos de costos, tú sabes muy bien que hay costos fijos y costos variables. En este caso hace referencia a qué? Hace referencia a alquiler de local. Y el alquiler de local es un costo fijo. ¿Está bien? El alquiler de local es un costo fijo. Muy bien. En la siguiente pregunta, muy bien. El precio del petróleo en el mercado mundial se incrementó a niveles pico de $123 el barril en marzo del presente año, reflejándose en el precio de sus derivados e impactando en la inflación. Para agosto presentó una reducción de hasta $90 el barril. Sin embargo, los precios del combustible en los mercados mayoristas y grifos no se vio reflejado de dicha disminución en lo inmediato para el consumidor final. Muy bien, correcto. Esto es explicado por los stock pasados y comprados cuando el precio era alto o por variaciones en el tipo de cambio, entre otros factores que hacen la reducción de los precios sea lenta. La etapa económica que marca el enunciado, ¿qué está hablando? Está hablando del comercio, está hablando del precio, está hablando de qué. ¿Dónde se determinan los precios? Pues está hablando del comercio, está hablando de los mercados. ¿Dónde hay mercados? En la circulación. Ahí está. Muy bien. Ahí está la circulación. ¿Está bien?
Correcto, correcto. Ahí está la circulación. Muy bien. La circulación. Perfecto, perfecto. Ahí está la circulación. Vamos a seguir, vamos a seguir. Arturo, a ver, Arturo dice ahí, es un empresario dedicado a la elaboración de diseño, fabricación e instalación de acabados de vivienda, pisos, parqué, reposteros, altos y bajos, closet. Para el cumplimiento de sus pedidos, acude al aserradero para adquirir la madera, melamín, necesaria destinado a la producción, además de hojas cortadoras a motor y la contratación de 6 ayudantes para la proximidad en la entrega de la obra, a la cual proyecta acabar para 5 viviendas en 3 semanas. La presente planificación, la siguiente planificación señalada en el enunciado anterior corresponde a ¿qué? Modelo económico, no, sistema, proceso económico, todo está dedicado a la producción, todo está dedicado a la producción. Por lo tanto, si está dedicado a la producción, es lo que se va a realizar dentro de la empresa. ¿Y qué se realiza dentro de la empresa? Proceso económico. Respuesta correcta, perdón, proceso productivo. El proceso económico es más amplio, el proceso económico abarca producción, circulación, distribución, consumo, inversión. Acá no está hablando nada, solamente está hablando de lo que ocurre en la producción de los productos que ofrece. Y bueno, listo. En la siguiente pregunta, a ver, dice, para una empresa productora de sillones y comedores que dispone de insumos fijos, maquinarias, herramientas, instalaciones y también insumos variables, mano de obra, materias primas, en el corto plazo, a medida que se incremente el número de trabajadores, secuencialmente experimentará lo siguiente. Bueno, acá sí nos ha faltado desarrollar este tema, pero este es todo un gráfico, esto es un gráfico y ha sido pregunta de examen de admisión. Ahí la respuesta correcta es la alternativa besito. Ya, les doy las claves porque tengo que dictar también, pero ya he cumplido con ustedes. Revísenlo, por favor. Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar de todas maneras con el maestro y ya yo les ayudo. Les doy las clavecitas por ahí. Pregunta número 6, besito. 7, beso. 8, avión. 9, dedo. 10, dedo. 11, beso. 12, dedo. 13, dedo. 14, beso. Y 15, avión. Correcto. El material, ¿dónde lo consigo? Ah, eso sí no sé. Yo ahorita lo que voy a hacer es mandarles este material, correcto, en PDF, se los envío al toque, ¿ya? Les mando este material en PDF para que lo puedan tener y ya está. El resto sí ya lo tiene el maestro, ¿ya? Cuídense, chicos, un abrazo para todos y los dejo. Gracias, profesor. Cuídense, señorita, nos Puede vemos. ser, profesor. Un abrazo, cuídense. Hola, hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Jóvenes, señoritas, bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Buenas hola. noches. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este ciclo virtual, semana uno. Les saluda el profesor Diego Mamani Vega. Eh, Va a dictar el curso de física. Ya por ahí algunos nombres reconozco. Hola, hola. Rosario, por el chat. Buenas noches, Catherine. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Jean-Pierre. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a trabajar algunos ejercicios relacionados con la cinemática. Está relacionado al MRU, MRV sobre todo. Vamos a ver algunos conceptos, por supuesto, relacionados con la cinemática. Vamos a ir recordando algunas definiciones como rapidez media, velocidad instantánea, rapidez en sí, y por supuesto los movimientos típicos que se estudian, ¿no? En la parte de la cinemática, como el MRU, MRV. Por supuesto, también las gráficas que permiten hacer la descripción del movimiento. ¿Alguna observación, chicos, antes de comenzar? ¿Alguna observación? ¿Algo que desean tal vez preguntar? Muy bien, entonces, ¿comenzamos? Vamos a comenzar. Por supuesto, vamos a ir argumentando cada ejercicio con los aspectos pues, teóricos, ¿no? La idea no solo es resolver los ejercicios, sino también, por supuesto, recordar aspectos teóricos, ¿ok? Por ejemplo, en este primer ejercicio, ¿no? Dice, un automovilista que viaja por la carretera observa el siguiente letrero, ¿no? Seguro ustedes habrán visto, ¿no? 100 km/h, ¿no? La máxima, ¿no? rapidez que puede adquirir, ¿no? Un automóvil. ¿Qué información le entrega dicho letrero? A ver, más parece pregunta de típica esas para poder sacar brevete.